Pasan 31 minutos de las 8 de la mañana y ya comenzamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Hubo 30.000 personas menos en seguro de paro durante julio y los trabajadores despedidos además tendrán cobertura médica a través de FONASA asegurada por al menos 3 meses. De estos temas y también de otros, de la marcha de la emergencia sanitaria y la repercusión en el ámbito laboral, es que vamos a dialogar con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, encantado. Bueno, se redujo la cantidad de gente en seguro de paro. ¿Eso es una buena noticia, una más o menos buena noticia o una mala noticia? Porque ¿qué pasó con esas personas que no están en seguro de paro? Sin duda que eso es lo que nos falta tener, la fotografía no, la película. Tenemos la foto, hay que ver qué pasó con las 30.000 personas, pero en principio hay una cierta asociación entre el aumento de la actividad que uno nota y que es bastante visible, y la reducción del seguro de paro. Es decir, son 30.000 personas con respecto a junio. Por los números que tenemos vinculados a los despidos, no serían, la mayor parte de ellos no serían despidos, serían seguramente reincorporaciones, tampoco serían prórrogas, porque si no, no habría bajado ese número. O sea, la prórroga es la continuidad en el seguro de paro, ni tampoco un pasaje a seguro de paro parcial. Por lo tanto, nosotros tenemos la expectativa de que es un saldo neto esos 30.000, ¿no? O sea, eso implica que hubo muchos movimientos probablemente, o sea que no son solo 30.000 personas las que cambian de estado, son 30.000 personas menos en el seguro de paro. ¿Cuándo se va a tener esa información de forma fehaciente? En estos días. Le hemos pedido al BPS que nos permita tener la idea de las trayectorias, pero de cualquier manera, por algunos indicadores, por ejemplo, lo que sí tenemos es la cantidad de personas que están en seguro de paro por la causal despido, y eso no ha variado mucho en números absolutos. Por lo tanto, uno diría que seguramente dentro de esa reducción de 30.000 hay una parte que pueden ser despidos, pero seguramente no es la mayor parte. Eso yo lo podría decir con total convicción. Sin embargo, se tomó la medida de extender la cobertura de salud para muchos trabajadores, es decir, que hay un número importante de trabajadores que podrían repercutir en el funcionamiento del sistema, que no están, la medida, se quedaron sin cobertura, digamos. Claro, todavía no, o sea, la medida, se van a quedar. Claro, se van a quedar. La medida es preventiva y tiene varios efectos. Por un lado, el principal directo sobre el trabajador, que es decir, a aquellos que pierden el trabajo entre el 1 de agosto y el 31 de octubre, van a tener garantizada la cobertura durante 3 meses de la atención de la salud, siempre y cuando, obviamente, otro miembro de la familia no esté vinculado y por lo tanto la cobertura la mantiene ya no por su propia vinculación laboral, sino por la vinculación laboral del cónyuge, por ejemplo. Pero la idea es evitar que haya gente que se quede sin su cobertura médica durante un cierto lapso. Después veremos, en el devenir de estos meses tendremos una idea de cómo evolucionó la cosa. ¿Cuántas personas se estima que van a estar comprendidas en esa nueva medida? No es... Ayer se hablaba de 147.000. A ver, no, 147.000 son las personas que están hoy en seguro de paro. Esas personas están cubiertas, todas. Porque mientras tú estás en seguro de paro, que entra esa medida, se mantiene la cuota mutual. A su vez, de los que salen del seguro de paro pueden salir por reincorporación al trabajo o por despido. Entonces, los que salen del seguro de paro por despido, ahí es el riesgo de la pérdida de la cobertura. Y en ese sentido, el mensaje es, se va a mantener esa cobertura de salud, que en cualquier caso hay cobertura, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. Lo que pasa es que se traslada a ACE, porque en este país la cobertura es universal, es decir... Pero justamente también se valoró el impacto que tendría en lo que es el sistema de salud, porque uno piensa así, si ese número crece y más personas se van trasladando a ACE, se desbalancea una estructura. Exacto, por eso el argumento de la medida no es solo mantenerle la cobertura al trabajador despedido, sino también mantener la situación del sistema integrado de salud en cuanto a las cápitas que se siguen pagando ahora a cargo del Estado a las instituciones mutuales, a las IAMC, y además mantener a los dar una señal a los trabajadores del sector salud y
también no generar una sobredemanda de ACE repentina, sino ir generando un proceso gradual. O sea ¿Hubo preocupación de parte de los prestadores? ¿Se comunicaron con ustedes para ver qué iba a pasar con esa situación? De los trabajadores la preocupación ya estaba. Estaba, por eso. Sí, claro, de las dos partes. Y si uno mira para atrás, en estos meses ha habido una reducción de cápitas de 30.000. Por eso uno podría decir, bueno, si en los próximos meses hay un monto similar de pérdidas de cápitas, estamos hablando de que los beneficiarios de la mantención de la cobertura serían alrededor de 30.000, pero es una hipótesis, porque el ritmo puede ser menor en cuanto al despido o puede ser mayor, ¿no? Claro, coincide con el número de baja de seguro de paro, pero es casualidad, ¿no? Porque también casual. Muchos trabajadores que están con otros problemas pueden elegir pasar a ACE para no pagar. Totalmente casual. Acá el seguro de paro para volver aunque en realidad no es momento de cambiarse de prestador. No hay, está el corralito. Si miramos la evolución del seguro de paro, nosotros teníamos 50.000 en febrero, que era lo mismo que en enero. En marzo subió a 120 y pico. Tuvimos el techo en abril y mayo en 190.000 y un poquito más, 190 y pico de mil. Empieza a bajar en junio, cuando tenemos 175.000, 177.000, y ahora baja a 147.000. Por eso uno supone que hay como una reactivación, obviamente la hay, y que obviamente el mercado de trabajo también está respondiendo a ello. ¿Va a responder completamente? La impresión que tenemos es que va a ser mucho más lento. ¿Por qué? Porque hay estudiosos de estos temas que dicen que cuando se producen este tipo de crisis económica que repercute en el mercado de trabajo, la recuperación del empleo tiende a ser más lenta. Entonces va a haber un rezago con respecto a la reactivación económica. Eso es lo que uno prevé, y por eso estamos con el diálogo social tripartito por el empleo, pensando medidas como esta que acabamos de mencionar, referida a la cobertura de la salud, y otras más que tenemos que poner arriba de la mesa para atender, bueno, está el beneficio por la reincorporación que se brinda al empleador de los 5.000 pesos durante 3 meses. Hemos dispuesto la prórroga del seguro de paro parcial, que es un camino de esos 147.000, hay casi 30.000 que son seguro de paro parcial. O sea que también hay que mirar esa parte positiva, que es que esos 30.000 trabajadores ya no están totalmente desvinculados. O sea que de los 147.000 hay 117, 120 que están en seguro de paro total, pero hay 30.000 que están en seguro de paro parcial, que habla de un futuro positivo. ¿O tiene que ver también con un deterioro del trabajo para algunas empresas que quizás ya están más recuperadas después de este impacto inicial, y de todas maneras, bueno, como está la posibilidad, se sigue usando? Sí, y el trabajador, ante perder el trabajo, bueno, obviamente aceptó. El trabajador en seguro de paro parcial tiene una mejora de remuneración con respecto al seguro de paro total. Cuando estás en el seguro de paro total, cobra la mitad del salario. En el seguro de paro parcial, la mitad del salario la paga el empleador y lo trabaja efectivamente el trabajador, y de la otra mitad se le paga la mitad, o sea que sube a 3/4 partes de ingreso. Pero sobre todo genera la expectativa de recuperación del empleo, que es lo que más importa para todos, ¿no? Para todos nosotros. Ahora, sin duda que ha habido en estos meses una reestructuración del mercado de trabajo. Hay procesos que se venían haciendo más lentos que se aceleraron, porque el empleador dice, bueno, yo tengo que resolver cómo funciono con menos gente. Ese es un problema que tenemos. Y a su vez hay roles que se van sustituyendo que ya venían en un proceso de sustitución, pero que este tipo de crisis los acelera. Entonces, por eso... ¿Se instala el teletrabajo también? El teletrabajo es una modalidad que ya existía, pero que en esta pandemia, por supuesto, se potenció, y nuestra idea es legislar. Hay que legislar, porque el teletrabajo es una modalidad de relación laboral que tiene su especificidad, y en el Uruguay tenemos un vacío legal al respecto. ¿Se está haciendo un análisis de cuántas empresas, una vez que ya se podía volver en forma presencial, han optado por seguir igual trabajando con esa modalidad? No tenemos esa medición, no la tenemos, es una medición que hay que hacer, que deberíamos
incorporar probablemente en la encuesta continua de hogares para tener una idea de la magnitud del fenómeno, pero evidentemente ya existía antes y ahora se ha incorporado de manera más acelerada por restricciones sanitarias, pero retiradas las restricciones sanitarias también se mantienen muchos casos de teletrabajo. Tiene que ser una relación laboral acordada, eso es parte de lo que nosotros creemos. Hay un proyecto de ley en el Parlamento que promueve la senadora Carmen Sanguinetti, que nosotros estamos analizando y que obviamente en términos generales compartimos. Estamos convocados para el 27 de agosto en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado para opinar sobre ese proyecto de ley. Nosotros queremos que haya ley porque somos uno de los países de la región que no tiene ley de teletrabajo y hay que proteger los derechos y establecer las obligaciones de las dos partes en una relación laboral que es distinta, que tiene algunos, por ejemplo, algunos desafíos, algunos muy conocidos, el tema del derecho a la desconexión, o sea que el trabajador que teletrabaja tiene un riesgo, que es que esté todo el tiempo en la máquina, para decirlo de una manera, todo el tiempo online, y que no haya respeto por los tiempos de descanso. A su vez el horario permite ser más flexible, porque uno puede administrar su jornada de trabajo estando en su casa de una manera mucho más flexible que cuando está en la oficina, ¿no es verdad? Pero a su vez tiene que tener un horario, por lo menos semanal, si no se hace diario, por lo menos semanal. Está el tema de los accidentes de trabajo. ¿Cuál es un accidente doméstico? ¿Hasta qué punto es accidente laboral o no? Este es un tema para la discusión especializada. Está el tema de las inspecciones. Nosotros lo miramos de la perspectiva del Ministerio de Trabajo. Inspeccionar una persona que está trabajando, inspeccionar un lugar de trabajo, que es el domicilio de alguien, tiene el problema de que el domicilio uno no puede entrar sin orden judicial y tampoco pretende hacerlo, ¿no? Porque no tiene sentido. Entonces, sí, son muchas puntas. Son muchas puntas, pero obviamente son modalidades de trabajo que existen en el mundo, que se han desarrollado, que uno tiende a pensar que se van a desarrollar cada vez más, por lo menos en algunos roles laborales, y que tenemos que tener normas que las regulen, ¿no? ¿Se deteriora el mercado de trabajo y las condiciones de trabajo con la emergencia sanitaria en Uruguay? No, yo creo, a ver, esto es otra cosa que se conoce poco, pero la quiero decir porque el otro día tuvimos información al respecto. De América Latina, somos probablemente el único país que mantuvo inspección in situ durante todo este tiempo. En la mayor parte de los países de América Latina, las inspecciones de trabajo dejaron de hacerse o se hicieron remotas con todos los límites que tiene eso. Acá hemos mantenido un ritmo de inspección de las empresas, de los lugares de trabajo, de manera, yo diría, normal. ¿Se han detectado situaciones más complicadas? No ha habido un aumento. Lo que ha habido es un funcionamiento razonable, normal. Sí encontramos que en su momento tuvo bastante difusión casos de violación del seguro de paro. O sea, encontrar lugares donde hay gente que está trabajando que al mismo tiempo está cobrando el subsidio. Eso es una irregularidad grave, por cierto, porque es un fraude al BPS y porque además es una manera de hacer trabajar a alguien y cobrando por otro lado, ¿no? Pero tampoco han sido muchos los casos. De todas maneras, esto lo tenemos en la mira y cuando hay denuncias vamos y por eso han ocurrido estos 25 casos, ¿no? Ministro, antes de despedirnos, ya estamos cerca del final, hay un tema que preocupa bastante. En las próximas horas está convocado un paro del transporte interdepartamental. Están reclamando por su situación, principalmente salarial, y por las medidas sanitarias. Ellos están hablando acerca de la situación de subsidio que ha tenido el gobierno, sobre todo en las primeras etapas de la pandemia, pero que ahora se estaría hablando de una reducción salarial y consideran que no es justo que caiga sobre las espaldas de los trabajadores, en cierta forma, esta situación que además por ahora se está manteniendo en el tiempo. Sí. ¿Cuál es la participación, cuál es la postura del Ministerio? Bueno, acá tenemos una situación de conflicto que ya viene de hace bastantes días, semanas diría. Estuvo el famoso paro de hace un par de viernes de los interdepartamentales. La situación del transporte es muy complicada porque ha habido una caída muy significativa de lo que podemos decir el mercado, de la venta de boletos.
Y por lo tanto ha habido una afectación muy fuerte en las arcas de las empresas de transporte. En el sector urbano hubo un acuerdo con reducción de salario y en el interdepartamental lo que se planteó por parte del sector empresarial y que entendemos que tiene cierta lógica es un cambio en las condiciones de trabajo, incluidas el salario, por lo menos por un tiempo hasta que haya una reactivación. El sindicato no ha estado de acuerdo con eso y por lo tanto aumentó las medidas. Repito, en el sector urbano hubo un acuerdo de estas similares características. En el sector interdepartamental lamentablemente no se ha logrado el mismo resultado. Es un convenio vigente, no es un convenio que ha vencido, que va a vencer creo que en octubre, si no me acuerdo mal. Y hay una negociación en curso que lamentablemente no ha fructificado a través de la DINATRA. Es lo que ocurre en general, es decir, en la salud se está negociando ahora un nuevo convenio y hoy hay un paro de la salud que es parte de las medidas dentro de la negociación. Ustedes saben que a veces en los procesos de negociación el sector sindical opta por alguna medida de paro que mete presión a la ¿Cabe la posibilidad de que se contemple la no rebaja salarial, que es lo que están pidiendo los trabajadores? Yo creo que la verdad es no... Lo digo con franqueza, hay ahí un punto que es que las cosas se han cambiado y han cambiado realmente en un sentido negativo. Entonces, si las empresas no pueden, que efectivamente en el convenio vigente las empresas dicen si cambian las condiciones, el convenio establece que si cambian las condiciones de manera repentina se debe renegociar, alguna renegociación tiene que haber, porque esto son costos que son muy difíciles de sostener y que hay que repartirlos de alguna forma, por lo menos por un tiempo, mientras se vuelve a la normalidad, ¿no? ¿Ya está el cálculo de cuánto se lleva invertido en la emergencia sanitaria? El otro día el presidente habló de 600 millones. Yo tengo la impresión de que por lo menos 600 millones. Solo en seguro de paro el país lleva puestos en estos 5 meses 250 millones de dólares, solo en el seguro de paro. ¿Se calcula cuánto se va a invertir en esta cobertura de salud para los trabajadores que queden? Eso depende de cuánta gente sea. Si fueran esos 30.000 que hablamos al principio, o sea, los 30.000 de los primeros 5 meses que perdieron cobertura y proyectado 3 meses, son unos 5 millones de dólares. Muchas gracias, ministro. Gusto. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces este diálogo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos, hay más información.